¿Qué tal amigos? Espero que estén bien. Vamos a continuar con la teoría del tema materia y energía y trabajamos como punto número 4 que la relación masa-energía. Bueno, en su teoría espacial de la relatividad, Albert Einstein plantea que la energía y la masa son dos formas de la materia que guardan una relación con la siguiente fórmula que nosotros vemos aquí. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros trabajamos las unidades de energía, en este caso 2 unidades. Vamos a anotar por aquí. Las unidades de energía, por acá trabajaremos la masa y el valor de la velocidad de la luz. Si la energía trabajas en joules, la masa tienes que trabajar necesariamente en kilogramos y la velocidad de la luz tienes que utilizar este valor 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si la energía trabajas en ergios, es otra unidad también, entonces la masa tienes que trabajar en gramos y la velocidad de la luz tiene que ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Eso sería entonces la relación masa-energía de Albert Einstein. Bueno, la mayoría de los ejercicios, al menos de materia y energía, se va a resolver con esta fórmula y con una fórmula adicional que vamos a poner por acá. Bueno, y esa otra fórmula es esto. Bueno, velocidad sería igual en este caso a la raíz de ¿qué? De 1 menos masa inicial sobre masa final, todo eso al cuadrado. Bueno, de la misma teoría espacial de la relatividad de Albert Einstein, dice que la masa inercial de un cuerpo aumenta con el aumento de su velocidad. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas de un cuerpo va a aumentar. Lo que quiere decir es que la fuerza para vencer su inercia es lo que va a aumentar. Bueno, entonces esas dos fórmulas son las que vamos a trabajar en este tema y vamos a escribir la leyenda por este lado. Bueno, la E, ya sabes, eso sería energía y puedes trabajarlo en 2 unidades, joules o puede ser ergios también. Luego tienes M, sería masa, y bueno, si es M sub 0 eso sería masa inicial y si es MF pues sería masa final. Y luego tienes la C, que es la velocidad de la luz. Y tiene también 2 valores, depende en qué unidades trabajes la energía, en ergios o en joules. Y el otro sería esta V, que sería la velocidad del cuerpo, nada más. Bueno, entonces eso sería la relación masa-energía. Como punto número 5 vamos a trabajar de estados físicos de la materia. En total tenemos 5 estados, pero nosotros trabajamos nada más en los 3 estados que ven aquí, que sería sólido, líquido y gaseoso. Bueno, entonces, existen otros 2 estados más, en total son 5 estados. El cuarto estado sería el plasma. Bueno, esto ocurre en las estrellas, en el Sol, por ejemplo. Entonces, esto ocurre a temperaturas muy altas. Bueno, y el quinto estado sería el condensado de Bose-Einstein. Ponemos entonces condensado. Bueno, condensado de Bose. ¿En qué consiste? Es cuando nosotros queremos llevar hasta la temperatura 0 absoluto los átomos. Entonces, a esa temperatura, estos átomos o estas moléculas van a ocupar el mismo espacio. O sea, básicamente sería todo lo opuesto de las propiedades generales, que una de ellas que hemos mencionado, que es la impenetrabilidad. Porque sabemos que impenetrabilidad dice que un espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado al mismo tiempo. Bueno, en el condensado de Bose-Einstein pues eso sí puede pasar, siempre en cuando que enfríes los átomos hasta el 0 absoluto. Solo en ese caso entonces esos átomos pueden ocupar un solo espacio. Esos serían los 5 estados, pero nos basamos nosotros solamente en esas 3 que vemos ahí. Bueno, ahora trabajaríamos lo que son cambios de estado. Bueno, entonces el paso de sólido a líquido, por ejemplo, se le llama fusión. Un ejemplo típico es cuando tu helado se derrite, no por ti.
sino por la calor. Luego tienes el paso del líquido a gas. Ese paso se llama, por ejemplo, cuando hierves el agua empieza a evaporarse, entonces se llama evaporación o vaporización. Vamos a poner evaporación. Y luego tenemos el paso de gas a líquido. Bueno, cuando va a ser el proceso inverso, aquí empieza con líquido, bueno, pones aquí licuación nada más. Bueno, empieza básicamente con la misma sílaba, licuación. Un ejemplo sería el mismo gas. Por ejemplo, si tú mueves el balón de gas, ¿no es cierto?, se nota que hay líquido dentro. Entonces, eso es licuación, por ejemplo. Se supone que gas, el propano, se entiende que es gas, ¿no? Pero en el balón de gas de la cocina pues está en estado líquido. Es que lo han licuado. Bueno, el paso de líquido a sólido se llama, también empieza con la misma sílaba, solidificación. Aquí sería solidificación. Y el otro paso sería directo, de gas hasta sólido, y el otro de sólido a gas. Bueno, esto se llama sublimación directa. Y el proceso inverso sería sublimación inversa, ¿no? O también se le llama como deposición. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál de estos cambios de estado ocurre con aumento y disminución de temperatura. Todos estos, te voy a poner aquí una flecha, aumentan con disminución de temperatura. Esto sería más sentido común que tratar de memorizar o algo, ¿no? Obviamente si tienes sólido, o sea, tienes un cubo de hielo, para tenerlo en estado líquido nada más tú lo calientas, o sea, con aumento de temperatura. Entonces podemos poner temperatura aumenta. Y por aquí con disminución de temperatura. Listo. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las fuerzas de coerción y la fuerza de repulsión para cada estado. En este caso, por ejemplo, la fuerza de coerción, fuerza de repulsión. Nada más vamos a ver quién es mayor y quién es menor. Por ejemplo, para el caso de los sólidos, la fuerza de cohesión tiene que ser mayor que la fuerza de repulsión. Bueno, este Fr significa fuerza de repulsión y el Fs significa fuerza de cohesión. Bueno, esa es la razón por la que el sólido pues se mantiene sólido. En cambio, en el caso de los líquidos, la fuerza de cohesión es igual que la fuerza de repulsión. Y en los gases, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. No puedes leer al revés, que sería fuerza de cohesión menor que la fuerza de repulsión. Listo. Y luego, para terminar, lo que son estados de la materia, volumen y la forma. Volumen y forma. Entonces, los sólidos, por ejemplo, tienen volumen definido. Por ejemplo, a lo mejor esto sea 1 metro cúbico. Tenemos, digamos, un hielo ahí metro cúbico. Pues su volumen ya está definido. Eso no va a variar. Va a seguir siendo 1 metro cúbico. Entonces aquí ponemos es definido. Y la forma también va a ser definido. Porque puedes tener un cubo de hielo. Entonces va a ser un cubo. O sea, esa es su forma. No va a cambiar. Entonces sería definido. Pero a menos que lo rompas, pues eso ya es otra cosa. Bueno, en el caso de los líquidos, por ejemplo, el volumen es también definido, porque a lo mejor tienes ahí 1 litro de agua, entonces su volumen va a seguir siendo 1 litro, no va a cambiar. Bueno, a menos que tú lo vas a separar, eso sería ya otra cosa. Bueno, respecto a la forma de los líquidos, eso sí es variable. ¿Por qué? Porque se adapta al recipiente que lo contiene. Si ese litro de agua que tenías lo echas a una botella, pues va a tener la forma de una botella. Si lo vas a echar a un vaso, tendría la forma de un vaso. Y si lo echas, no sé, a cualquier otro recipiente, adopta la forma del recipiente. En el caso de los gases, el volumen y la forma es variable. Variable, y acá también sería variable. Si te has dado cuenta, he cambiado de color. Mira, estos 3 de aquí van del mismo color y los 3 de este lado también van del mismo color. Bueno, eso sería una forma de recordar lo que son el volumen y la forma de los 3 estados de la materia. Bueno, la alotropía es la existencia de un mismo estado físico de 2 o más formas moleculares o sistemas cristalinos. Vamos a anotar ello porque luego vamos a tratar de explicar los elementos que tienen alotropía con ese concepto. Bien, ese sería entonces alotropía. Por ejemplo, el carbono se encuentra en la naturaleza en 2 formas alotrópicas. Una de ellas sería el diamante, ¿no es cierto? Y el grafito. Entonces, alótropos del carbono
tenemos el diamante y el otro sería el grafito. Por ejemplo, la distribución de los átomos del diamante es tetraédrica y del grafito es hexagonal planar. Entonces, vamos a dibujar aquí. Bueno, si nos damos cuenta, por ejemplo, el diamante, la distribución de sus átomos tiene esta forma, o sea, es tetraédrica. Entonces, en la teoría de alotropía te dice, es la esencia de un mismo estado. Hasta ahí todo bien, o sea, el diamante y el grafito se encuentran en el mismo estado, o sea, son sólidos ambos. En un mismo estado de dos o más formas moleculares. Esto, por ejemplo, tiene una forma, sus átomos están distribuidos en forma tetraédrica y esto en forma de planar hexagonal. Entonces son diferentes de un elemento químico, ambos son alótropos del carbono. Listo. Por ejemplo, tenemos otro alótropo que sería el oxígeno, el dioxígeno y el ozono. Entonces aquí alótropos tenemos el dioxígeno y el ozono. El otro sería alótropos del fósforo. Los alótropos del fósforo sería el rómbico y el alótropos del fósforo sería el rómbico y el monoclínico, por ejemplo el P4, ¿no es cierto? Y el monoclínico sería el PX. PX porque, bueno, esto porque se puede seguir extendiendo, básicamente sería así, fósforo por acá. Así, y esto puede seguir continuando. Eso se refiere. Bueno, entonces ponemos X porque no sabemos cuántos fósforos podemos poner. Sería una estructura polimérica, básicamente. Bueno, eso sería entonces alotropía y luego tenemos fenómenos físicos y fenómenos químicos. Bueno, trabajamos en todo caso fenómenos físicos. Bueno, los fenómenos físicos se manifiestan sin alterar la estructura interna del cuerpo, o básicamente las mismas sustancias se encuentran antes y después del fenómeno. Por ejemplo, cuando doblas un clavo, puedes poner ahí. Bueno, porque ahí sigue siendo el clavo, no pasa nada. Cuando vas a derretir un cubo de hielo, pues solamente pasa de estado sólido a estado líquido, pero pues no hay una alteración en la estructura del cuerpo. Bueno, cuando calientas un cubo de hielo sería otro ejemplo también. Derretir hielo, o también puede ser cuando calientes cualquier metal, entonces va a aumentar su volumen, se va a dilatar con el aumento de temperatura, y si lo vuelves a enfriar, pues su volumen va a volver a las condiciones iniciales, o sea, a lo mismo. Bueno, no hay cambio. Eso sería un fenómeno físico, y un fenómeno químico pues se manifiesta alterando la estructura interna del cuerpo, donde uno o varias desaparecen y una o varias sustancias nuevas aparecen. Bueno, entonces aquí anotamos fenómenos químicos. Podemos citar ejemplos como, ¿se acuerdan de las propiedades químicas que mencionamos? Oxidación, reducción, fermentación, respiración. Ellos mismos también van en fenómenos químicos, porque todos esos son fenómenos químicos. Bueno, en todo caso podríamos escribir algunas de las que ya mencionamos, como la combustión, luego la fermentación, la digestión también sería un fenómeno químico. Creo que eso no lo hemos mencionado en propiedades químicas. Luego también la putrefacción, ¿no? Cuando se pudre algún alimento. Luego tenemos la fotosíntesis, ya hemos mencionado también, no sé, en fin. Bueno, la mayoría ya lo hemos mencionado en
las propiedades químicas, ellos mismos vienen aquí. Bueno, en resumen, entonces, un fenómeno físico se manifiesta cuando no hay una alteración en la estructura interna del cuerpo, o puedes decir también que las mismas sustancias siguen antes y después. En cambio, en fenómenos químicos, una o varias sustancias desaparecen y nuevas sustancias se van a formar al final. Bueno, eso sería entonces lo que respecta a fenómenos físicos y fenómenos químicos.